vamos a proponernos pensar en la formación de comunicadores y comunicadoras, concretamente el periodismo como profesión con perspectiva de género. Es en este sentido que el periodismo profesional como práctica arraigada en una cultura patriarcal y capitalista fue representada socialmente como una profesión masculina en sus inicios. El campo del periodismo como ocupación representa las características propias de su dimensión de industria, es decir, recorte de gastos, reducción de secciones, de contenidos, despidos, cierres, la exigencia de mayor productividad, es decir, más artículos a igual o menor costo, multivalencia tecnológica y multivalencia temática. También opera una ausencia de equidad de posiciones y alteridad en las prácticas. Las mujeres representan 1/3 del total en el periodismo, pero como contrapartida, la cantidad de mujeres formadas en la disciplina de la comunicación social en nuestras universidades no se equipara ni con el ingreso ni con el ascenso de las mismas en los medios de comunicación. Es decir, que es preciso pensar el respeto también a la diferencia de género, ya no a la igualdad de género. Tenemos que deliberar desde las diversidades. Una ruptura con el conocimiento desterritorializado, es decir, propio de los colonizados. Y por eso decimos, pensar, construir desde nuestras aulas una comunicación cimentada social y culturalmente en lo local, lo regional, lo nacional y lo latinoamericano. Por supuesto, también bregar por una consolidación teórica definitiva de esta disciplina que es la comunicación social. En este contexto de una discursividad social fragmentada, efímera, de una saturación informativa hipermediada, también surgen algunas propuestas como contracara, que es el periodismo de largo aliento, las slow news, y definitivamente desde nuestras aulas cuestionar y revertir la praxis de un compromiso moral y social anónimo, limitado, sin raíces, instituido socio-ideológicamente en las bases de la modernidad, del colonialismo y el patriarcado. Las mujeres en la praxis enfrentan tensiones manifiestas y latentes. Las constituye una afiliación identitaria gemela, laboral y de género. Falta de igualdad de posiciones en la línea de partida en su carrera, precariedad laboral y salarial por la competencia de los medios, por la estructura piramidal de los mismos, la ausencia de equidad de roles. Son hombres los decisores para el acceso, mantenimiento y promoción del empleo. Hay un doble esfuerzo permanente. Las periodistas se encuentran amarradas a exigencias que amenazan su integridad y a la vez las enajenan. Una eficiencia laboral tensionada permanentemente con las tareas de cuidado, es decir, una articulación entre trabajo productivo y trabajo reproductivo. Se retarda, por lo tanto, su acceso a los roles decisionales, a ocupar cargos de gestión. Se dan desigualdades salariales por factores subjetivos y prejuicios de género. También coexisten barreras invisibles denominadas techo de cristal y suelo pegajoso. La primera opera como tope y la segunda en el comienzo de la carrera profesional como nudos que traban el desempeño laboral en ambos extremos de esa cuerda invisible que es la trayectoria de vida y laboral. Su praxis deriva en una subversión consciente y ejercen el periodismo de manera situada, es decir, les pasa por el cuerpo, disputan formaciones culturales instituidas. Desde sus acciones cotidianas, desde sus rutinas de producción periodísticas, tenemos que acompañar esa necesidad de permear el estereotipo indiscutido del liderazgo atribuido solo a los hombres,
desnaturalizar también los roles atribuidos como femeninos dentro del periodismo, subestimados a temas blandos, que sería como una extensión de las tareas de cuidados o de las tareas reproductivas asignadas tradicionalmente. Desterrar las construcciones culturales estandarizadas que permiten reproducir prácticas modelizadas dentro del periodismo, presuponiendo habilidades femeninas, extirpando la subestimación de la inteligencia, también achacarles sensibilidad natural para la cobertura de ciertos casos, es decir, y también los moldes en cuanto a fisonomía, vestimenta, poses, contenidos y la consecuente cosificación. Las periodistas, desde sus prácticas, desvirtúan el androcentrismo como ordenación natural de las cosas. Entonces, es que ellas requieren disolver un vínculo instituido con fuentes que son generalmente masculinas. Porque es preciso entonces rastrear y dar visibilidad a través de las fuentes a las alteridades. También operan, en este caso para las periodistas, la necesidad de una validación permanente, como un doble esfuerzo para poder permanecer en sus lugares de trabajo y también para poder promover sus carreras profesionales. Si bien existen publicaciones, medios específicos con enfoque de género, desde nuestra enseñanza en las carreras de comunicación social y de periodismo, necesitamos que esos medios que son paralelos a los medios hegemónicos sigan existiendo, pero también ganar lugar, ocupar la otra esfera, es decir, que no se caiga en la endogamia comunicacional desde lo femenino para lo femenino, sino que se construyan posturas transversales a todos los contenidos periodísticos, con prácticas integradoras y no solo como compartimentos herméticos. Es decir, el reto es poder formar estudiantes y que sean luego profesionales de la comunicación, pariendo diariamente comunicación social pensada, situada y fraguada en prácticas plenas, amplias, armónicas, incluyendo a todos, a todas. Las periodistas se constituyen, se reconocen y militan una autodefinición, una autorreflexión de manera dinámica, enraizada en la identidad que las constituye desde su práctica. Por otro lado, es necesario también pensar que ellas ponen en práctica la resiliencia para superar eventos desfavorables y lo hacen buscando nuevas respuestas, explorando alternativas a sus acciones y también en lo discursivo, activando así una inquebrantable persistencia. Estas acciones, decíamos entonces, de persistencia, también se trasladan a la resistencia. Es decir, se organizan de manera de redes, de tramas formales, informales, pero siempre dinámicas, siempre, se agrupan para poder tomar como bandera de su praxis profesional la necesidad de la subversión consciente, es decir, sobreponerse a esas tensiones condicionantes del periodismo y a las realidades que experimentan cotidianamente en sus rutinas de producción. La participación y el activismo en redes hace que deliberen, que reconozcan parcialidades, que las admitan, que se reconstruyan. Se da una superposición de capas de discriminación, lo que se reconoce como la interseccionalidad, además. Es decir, que esa categoría de género está cruzada por etnia, clase, edad, identidad sexual y por todos los órdenes de denominación existentes.
Decíamos entonces, es preciso continuar en la formación pensando en una comunicación latinoamericana, nacional, regional y local situada desde nuestros territorios y poner también los principios de reciprocidad simétrica a nivel de coexistencia intelectual y epistémica, pero fundamentalmente como conducta humana íntegra.